Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy vengo con un vídeo un poco diferente. En este caso os quiero hablar de 3 juegos que yo he podido jugar a lo largo de mi trayectoria y que son juegos poco conocidos. Digamos que podían ser juegos tirando a raros. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. La idea de este vídeo, que espero que sea el primero de muchos, es hablaros de juegos poco conocidos, de juegos de los que nadie habla porque son juegos antiguos. Ya os hablé en el vídeo anterior que os quería hacer una sección donde os hablara de juegos clásicos que han sido referentes para otra serie de juegos, pues digamos que esta sería una sección paralela en la cual os voy a hablar de juegos antiguos, distintos, que no han tenido por qué ser referentes de nada y que en algunos casos me han podido gustar mucho y que en algunos otros no me han podido gustar tanto. Así que no me enrollo mucho y empiezo. En este vídeo os voy a hablar de 3. El primero de los juegos de los que os voy a hablar se llama Sultanilla. Sultanilla es un juego del año 2014 de Charles Chevalier, de 2 a 4 jugadores, de 45 minutos de partida, de una edad de 8 años en adelante y de una dureza de 2,03. El objetivo del juego es construir el palacio más bonito de la ciudad de Sultanilla, ciudad persa del siglo XIII, capital de la dinastía mongol. Estamos ante un juego de colocación de losetas y es un juego de tipo asimétrico. Cada jugador va a recibir un tablero que tiene una forma más o menos como parecido a triangular y en él vamos a ir construyendo nuestro palacio. Vamos a ver. ¿Por qué es asimétrico? Porque todos partimos de un tablero diferente donde, aunque nos van a ir a puntuar las mismas cosas, a cada uno de los jugadores esas cosas le van a dar una puntuación diferente. Es un juego de componentes muy bonito, es un juego de grandes calidades, es un juego que yo recuerdo que cuando lo compramos en una oferta nos salió por menos de 20 euros. Es un juego que actualmente no tengo, le di bastantes partidas, 10-12 partidas en una época en la que no tenía tantos juegos, lo terminé quemando y por eso lo terminé vendiendo. Pero es un juego que si os podéis hacer con él en Wallapop a un precio razonable, es un juego de iniciación muy guay. ¿Qué vamos a poder hacer en este juego? En este juego podemos hacer 3 cosas. La primera de todas es construir. Vamos a coger una loseta de las 4 pilas diferentes y vamos a construir en uno de los 4 niveles que tiene nuestro palacio. Teniendo en cuenta que nunca nos vamos a poder salir del límite de nuestro tablero y que nunca vamos a poder colocar y que siempre vamos a tener que colocar adyacente a otra cosa que ya hayamos colocado o bien adyacente a la predisposición inicial de nuestro tablero, haciendo que coincidan los símbolos para que luego al final quede un palacio la mar de bonito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poder construir, vamos a coger una loseta y la vamos a colocar en el nivel 1, colocaremos las puertas, en el 2 los muros, en el 3 los edificios palaciegos y en el 4 vamos a colocar los tejados. ¿Qué más podremos hacer? Podremos invocar genios. Vienen unos genios en el juego, en 3 dimensiones, son 4 tipos de genios. Entonces, pagando una serie de joyas, que son zafiros, algunas las conseguiremos simplemente en la tercera acción que os voy a dar ahora, y otras las obtenemos directamente con losetas. Podemos pagar diferentes números de gemas para ejecutar la habilidad del genio asociado. Cogeremos ese genio y nos lo traeremos a nuestra zona de juego. Si luego otro jugador utiliza ese genio, se lo llevará él. Hay 4 genios, como os digo. Tenemos un genio de color azul, cuyo coste es de una loseta, que lo que nos permite resetear las 4 pilas de losetas por si hay alguna que no nos gusta. Reseteamos, sacamos otra, cogemos y construimos. Tenemos el genio de color rojo, que vale 2 gemas y te permite mover una loseta que hayas colocado en un sitio y cambiarla de sitio, porque como norma general la loseta que coloques, loseta que ahí se queda para siempre y que no la puedes mover, salvo que utilices este genio rojo. Tenemos la loseta verde, perdón, el genio verde, que también cuesta 2 gemas y te permite construir 2 veces, porque como norma general en el turno solo puedes construir una vez. Y por último tenemos el genio amarillo, que vale 3 gemas y vas a buscar en una de las 4 pilas la loseta que a ti te interese, la vas a coger y la vas a construir. Entonces podemos construir, podemos invocar genios o podemos pasar. Si pasamos recibiremos 2 gemas que nos van a permitir utilizarlas luego para invocar a esos genios que os decía. Así vamos a ir jugando un determinado número de rondas hasta que uno de los jugadores construya la quinta loseta de tejado. En ese momento procederemos a la puntuación, puntuaremos los objetivos que podamos tener ocultos más los objetivos impresos en nuestro tablero de juegos y el jugador con más puntos de victoria será el ganador. Como os decía, es un juego que tiene muchas cosas positivas. Primero, es un juego de losetas muy bonito. A mí personalmente
las ilustraciones me gustan, el palacio cómo se forma me gusta también, el poder utilizar las habilidades de los genios me gusta también mucho. El hecho de que podamos resetear losetas, buscar losetas, hace que no dependas tanto del azar de las losetas que te vayan saliendo. Así que creo que es un juego de iniciación que está muy guay. Como os decía, yo es un juego que tuve, lo di bastantes partidas y lo vendí porque en aquel momento no tenía espacio. Si yo tuviera un espacio más grande y un espacio ilimitado, es un juego que sí se hubiera quedado en la ludoteca. Pero bueno, es un juego que ya os digo, a mí me gustó mucho y si os podéis hacer con él, me parece un juego súper guay. El siguiente juego del que os voy a hablar se llama Gum Gum Machine. Es un juego del año 2015, es un juego de Stephen Dorra, de 2 a 4 jugadores de 30 minutos, de 8 añitos en adelante y de una dureza de 1,75 sobre 5. Si os digo que el tema de los euros normalmente está pegado en este, no os podéis hacer una idea cuánto, porque en este vamos a fabricar chicles. Vamos a estar utilizando una máquina y vamos a utilizar esa máquina para crear chicles. Los chicles están representados por una especie de discos que vamos a ir apilando unos encima de otros de diferentes colores y en función de la altura del mismo, ese chicle te dará más o menos puntos. Cuando consigamos 30 puntos, el juego acaba. Como decía, es un juego de memoria. Este juego también lo tuve y lo vendí. Y en este caso es un juego que os puedo recomendar si vais a jugar con los más peques de la casa, porque es un juego para ejecutar la memoria de una manera muy entretenida. Ahora os cuento un poquito cómo funciona. La mecánica del juego es muy sencilla. Vamos a colocar, hay una cosa del tablero que se llama obturador, que está tapado. Está tapado con un pitorro, levantaremos tendremos que moverlo a una de las 5 posiciones y veremos un número. En el momento que veamos ese número tendremos que ir al interruptor de la máquina que tiene ese número y seguir los cables. Tú vas a ir siguiendo un cable hasta que te encuentres con un chicle. Cuando cojas ese chicle, debajo puede pasar que haya un símbolo o que no lo haya. Si no lo hay, sigues avanzando, así sucesivamente hasta que llegues a un dispensador de chicles o hasta que llegues a una tubería vacía y te quedes con los chicles que tengas, o hasta que llegues a un chicle de color negro, en cuyo caso se termina tu turno, mides el tamaño del chicle y ya está. Si obtienes un símbolo, al tapar el chicle irás a esa parte de la máquina y ejecutarás las diferentes habilidades que hay creo que había 6 zonas de juego. Entonces a lo largo del juego te vas a ir moviendo a lo largo de la máquina con la intención de hacer los chicles los más grandes posibles para que te puntúen más. Como juego entra por los ojos, es un juego que si lo tenéis os podéis hacer con el baratito, hay un vídeo de una explicándolo, así que ¿qué voy a decir yo que no haya dicho ya la gran una? Y es un juego que yo creo que tiene un pequeño fallo, y es que tiene poca rejugabilidad, y aunque los discos que van en las máquinas y las cosas que se colocan debajo se pueden ir cambiando a lo largo de las partidas, creo que jugadas 4 o 5 partidas están jugadas todas. Pero si es un juego que os podéis hacer o veis muy barato para jugar con los más pequeños de la casa, a mí es un juego que me pareció en su momento bastante interesante, bastante divertido, y ya os digo, 4 o 5 partidas. Lo bueno es que lo vendí, bueno, se lo regalé a mi amigo Marcos para que jugara con sus hijos, o sea que de momento no se ha ido de la zona de juego. Igual que deciros que, por ejemplo, el Sultanilla es un juego que yo vendí, pero que luego se lo compró mi amigo Raúl, así que si quiero jugar alguna partida de vez en cuando, también lo tengo ahí. En ambos casos, juegos de iniciación sencillos, ¿no? El tercer juego del que os voy a hablar, este es más fácil que lo podéis encontrar, porque yo lo compré no hace tanto, por menos de 6 euros en Amazon, se llama Rainforest. Este os lo enseño porque lo tengo aquí. Rainforest es un juego de Johannes Guppy de 2 a 4 jugadores de 20 a 30 minutos de partida, de 8 años en adelante y de una dureza de 1,84 sobre 5. Este es un juego de tipo abstracto, donde vamos a ir creando una jungla, supuestamente, donde vamos a ir introduciendo una serie de animales. Habrá tantos animales como número de jugadores y cada uno recibirá un tablero con un animal especial. Tenemos mariposas, ranas, monos y loros. Os cuento esto. Deciros que este juego no hay instrucciones en español, ¿vale? Simplemente para que si intentáis comprarlo, que sepáis que no lo hay. Hay instrucciones en inglés. Como decía, cada jugador va a coger un tablero. Mirad, este es vuestro tablero. En este os dice que vais a tener que construir una matriz de 3×3. El creador es Johannes Guppy, que es el creador del Pixies, o sea que el tema de las matrices como que le mola. En mi caso yo tendría como animal principal el loro y aquí podremos poner una reserva de 2 fichas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este juego? Nos vamos a encontrar un montón de
de fichitas, ¿vale? Aquí os muestro. En las fichas nos vamos a encontrar esos 4 animales que yo os decía y nos vamos a encontrar diferentes colores. Tenemos amarillo, verde, rojo. Pues mira, verde no hay. Bueno, hay diferentes colores, así que para la explicación es lo de menos. Vamos a obtener un tablero de juego. Este tablero de aquí, como podéis ver, aquí van a ir losetas de color rojo, amarillas, verdes, moradas y azules. Y aquí va a haber un mayor número de fichas, menos, etcétera. En el setup vamos a colocar toda la pila de estas losetas, una de ellas boca arriba, una en cada uno de los sitios, y aquí iremos rellenando con diferentes tipos de fichas. ¿Qué vamos a ir haciendo en el juego? Pues es muy sencillo, el turno del juego es muy sencillo. Vamos a coger inicialmente una de las losetas que queramos, ¿vale? Y de las fichas que hay debajo vamos a coger o todas del mismo color o todas del mismo animal. Puedo coger todas las azules, por ejemplo, o todas las mariposas, ¿vale? Colocaremos nuestra loseta en la reserva y distribuiremos las fichas que hemos ido colocando. Las fichas de las losetas, unas losetas te van a dar más puntos, otras menos, unas tienen más dificultad, otras tienes menos, algunas son bicolores, otras solamente tienen un color. Por ejemplo, en esta de aquí me va a dar 4 puntos y me pide 2 mariposas. En esta me va a dar 3 puntos y me pide una cosa cualquiera y 2 moradas. Vale. ¿Qué vamos a poner? Además vamos a poner una serie de objetivos. Estos objetivos se colocan, me parece que eran 3 más del número de jugadores y nos van a dar una serie de puntos de victoria que nos van a permitir multiplicar las losetas que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo una 4 de color rojo, multiplicaré por 3 la que a mí me interese. Deciros, por ejemplo, que hay algunas que, por ejemplo, tienen 3. Si yo soy capaz de obtener esta loseta de aquí, pero decido no hacerla porque está una más difícil, luego no puedo recular y decir, bueno, pues me la puntúo, ¿vale? En el momento que lo consigas, lo tienes que decidir puntuártela. Y si te puntúa para una cosa, no te puntúa para la otra. Es decir, que si hay de 3 y de 4 rojas, y yo ya tengo la de 3, tendría que tener 3 rojas por un lado y 4 rojas por el otro. Esto nos va a dar puntos adicionales si tenemos de todos los colores. Y como digo, la mecánica del juego es muy sencilla. Vamos a ir jugando, vamos a ir cogiendo una loseta y vamos a ir cogiendo las fichas asociadas, como decía, del mismo color o del mismo animal, y vamos a ir colocando nuestras losetas. Como mucho vamos a poder tener 3 losetas de aquí en la reserva sin colocar, ¿vale? Y luego, en cualquier momento las vamos a poder subir aquí arriba. En el momento que alguien tenga las 9 losetas, se acaba la partida y se suma la puntuación. ¿Cómo se puntúa este juego? Es muy sencilla la forma de puntuación. Las losetas tienen unos puntos encima de ellas como os enseñaba, ¿vale? Por ejemplo, esta me da 2. Si además tenemos animales propios, por ejemplo, en mi caso era el loro, pues por cada loro que tenga aquí me llevaría un punto. En este caso, por ejemplo, si esto fuera un loro y esto una mariposa, sería 2 puntos más un punto de mi loro, 3. Si además tuviera algún multiplicador encima por esos objetivos que hemos ido consiguiendo, pues multiplicaríamos. Al final de la partida, el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador. Deciros que como mucho podemos tener 3 losetas en la reserva si no las hemos subido a la parte de arriba del tablero. Si cogemos una cuarta, tendríamos que descartarnos, al igual que si cogemos fichas y no las podemos colocar, no podemos tener un máximo de la reserva que estas 2 que marca aquí. Es un juego tremendamente sencillo. Yo lo pillé, ya os digo, por 5,90. Si lo veis a ese precio y os gustan los juegos familiares abstractos, para mí es muy recomendable. Que no os asuste el hecho de que las instrucciones no estén en español, porque las instrucciones son, vamos, mirar qué instrucciones con un montón de ejemplos. O sea, si os la bajáis en inglés, es que es muy sencillo, y si veis que os lo compráis si es necesario, pues os hago una especie de tutorial, pero que en resumen es que es sencillísimo. O sea, cogemos una loseta, cogemos los discos de esa zona donde hemos cogido la loseta, del mismo animal o del mismo color, y los colocamos. Hasta que alguien tenga 9 turnos, o sea, hasta que alguien haya colocado su 9ª loseta y chimpún. Puntuamos y a otra cosa mariposa, nunca mejor dicho. Así que es un juego tremendamente divertido, a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho. No sé cuántas partidas le daré, tengo la sensación de que me va a pasar como el Sultanilla, que jugadas a lo mejor 10-12 partidas, jugadas todas, pero si es un juego al que le doy 10 o 12 partidas y por 6 euros, rentable no, rentabilísimo, luego lo puedo vender, regalar, prestar, etcétera, así que genial. Pues bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que sea un vídeo que os guste, que sea un contenido que os guste, porque la verdad que a mí me gusta mucho traeros juegos raros,
o bien traeros juegos clásicos que sí es posible que conozcáis porque han sido referentes, o bien estas rarezas que en algunos casos pueden ser juegos que me hayan gustado mucho, como este Rainforest o como el Sultanilla, otros que me hayan gustado un poco menos, como el Gun Gun Machine, y otros tantos y tantos y tantos que he podido ir jugando a lo largo de estos más de 20 años. Así que ponedme en comentarios si esta sección os apetece, si queréis seguir viendo vídeos de este estilo, si por el contrario no os apetece y no os interesa, y mejor que no lo haga porque a lo mejor os muestro juegos que luego resulta que no podéis conseguir. E insisto, comentad lo que queráis, que yo os contestaré, siempre agradecidos porque en general la comunidad es maravillosa y el cariño que nos deis es muchísimo, y ya me estoy entreteniendo como siempre. Si os gusta, dadle a like, suscribíos, hipear, y nos vemos en el próximo vídeo de rarezas, de clásicos, de reflexiones, de tops, vete tú a saber. Chao. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.